Estas son las imágenes de la jornada. Se dan en Venezuela, precisamente en un estado en el cual era totalmente chavista. Hoy en la tarde, después de conocerse los resultados, donde Nicolás Maduro se proclama presidente y ganador de las elecciones del domingo, muchas personas, ciudadanos de Venezuela, decidieron no solamente bajar la estatua de Chávez, sino también salir a las calles a protestar. Hoy en la tarde se ha dado de esta forma en Venezuela la respuesta a estos resultados que son rechazados por un gran sector, podríamos decir, de los venezolanos. Hay enfrentamientos, hay personas heridas y bueno, las palabras son que ya va a caer, este gobierno va a caer. Hay manifestaciones que se han reportado en varios sectores de la capital, algunos muy pobres, constataron periodistas de varias agencias. Una de ellas es un sector residencial y de oficinas en el este de la ciudad que fue dispersada incluso con gases lacrimógenos. La oposición, liderada por María Corina Machado, no ha llamado a estas protestas. La líder opositora y su candidato Edmundo González, que buscaban poner fin en las urnas a 25 años de chavismo en Venezuela, tienen prevista varias acciones y demandas a nivel internacional. Venezuela incluso ha pedido suspender el acercamiento diplomático con 7 países de Latinoamérica, que son 7 países que están pidiendo que se respete o que se revise nuevamente todo este proceso electoral. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Sin Mordaza. El día de hoy no solamente vamos a hablar de este tema, sino también tenemos otros temas que preocupan al país, como por ejemplo son los incendios. Tenemos a Carolina Vallivian, ella es de Ríos de Pie, que se encuentra ya conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenas noches, bienvenida a Sin Mordaza. Muy buenas noches, muchísimas gracias por tenernos en su programa. Estamos muy interesados en hablar de esta temática que está tan ahorita importante para todos los bolivianos, ¿no? Carolina, ¿cuál es la situación hasta este momento? Ustedes hacen un monitoreo exhaustivo, aparte de eso que también colaboran en todo el trabajo, en el voluntariado que se da para poder retener de alguna forma o detener todo esto que son los focos de calor. Son casi 30,000, si no me equivoco. ¿Cuántos focos de calor exactamente ya se están registrando en Santa Cruz? ¿Cuál es la situación? Entiendo que hay muchos municipios que han entrado ya en emergencia. Así exactamente como lo está mencionando, nosotros estamos en emergencia y es una situación que está afectando a todo el país, no solamente estamos hablando de Santa Cruz, también en Beni y después los incendios ocurren en La Paz y en Sucre, entonces solo se va intensificando a medida que pasan los meses. Ahorita estamos hablando en Santa Cruz de al menos 14 municipios que están con incendios activos y hay 31 incendios. Los más graves, los que se ha estado viendo porque están en el caso de San Matías, por ejemplo, desde hace más de un mes. Estamos hablando que ya se van quemando más de 250,000 hectáreas solamente en esta zona de San Matías y los incendios no están ni cerca de ser controlados porque son de altísima magnitud. También las imágenes que han visto en las carreteras, en Roboré, en Concepción, o sea, son 31 incendios activos y ya estamos hablando de casi 500,000 hectáreas quemadas y estamos solamente en julio, ¿no? La época de incendio dura hasta diciembre algunas veces, hasta noviembre, entonces se nos espera. Como habíamos dicho en Ríos de Pie, probablemente esta sea la época o el año de incendios más graves, peor aún del 2019 o igual que el 2019 por las circunstancias climáticas que estaban acompañando y las advertencias que nos estaban dando los especialistas en el tema. Por eso era tan importante que obviamente los gobiernos estén tomando acciones preventivas, cosas que no se hizo para nada y ahora ya estamos en esta crisis. Bueno, cada año vemos esta situación en diferentes regiones del país y sobre todo azotando a lo que es el oriente boliviano. Son unas reacciones, podríamos decir, unas acciones nocivas. ¿Cómo se puede evitar esta situación? Hay la normativa, no se la respeta.
Hay la palabra incluso de las autoridades nacionales que a veces minimizan la situación, sin embargo, esto no ayuda prácticamente en nada. Todo lo mencionado. Por un lado tenemos una acción nula en el tema de prevención de incendios, que es antes de que empiece la época de los incendios. Entonces estamos hablando de Creo que se ha cortado o se ha pausado la comunicación. Sí, así es, creo que se ha pausado la comunicación con Carolina. Esperemos que nuevamente vuelva a reaccionar un poco el sistema de lo que es el Internet. Pero sí, lo que ella dice es muy importante, son 9.000 hectáreas, son varios focos de calor, más casi 500.000 hectáreas en realidad, mejor dicho, que se están presentando con esto que son los incendios forestales. Carolina, ya te tenemos nuevamente, ¿cómo estás? Sí, mil disculpas. Yo le estaba escuchando perfectamente, como estaba mencionando, estamos hablando de casi 500.000 hectáreas. El trabajo de prevención de las autoridades, que es deber por ley, tanto los municipios como gobiernos regionales, estamos hablando de gobernaciones y además el Estado Nacional, deberían hacer dentro de sus presupuestos anuales, dentro de su planificación anual, estar contextualizando la urgencia de los incendios. Eso no ocurre. O es una planificación tan superficial que en realidad ya no es ni efectiva. Entonces llega la época de incendio, los municipios comienzan a entrar en crisis muy rápidamente porque no tienen ni presupuesto ni recursos para actuar directamente, y después le pasan la bola a la gobernación, en el caso de Santa Cruz, que la gobernación tampoco está preparada y tampoco tiene recursos suficientes para atender la cantidad de incendios con la gravedad al mismo tiempo. Y después hay una descoordinación entre gobierno nacional. O sea, tenemos a Calvimonte, que en cada conferencia de prensa se está jactando básicamente de que no hay coordinación, y que él hoy estaba diciendo que se entera de algunos incendios por los medios de comunicación y no a través de las alcaldías, porque las alcaldías no les dicen de la urgencia. Eso solamente demuestra la ineficacia del trabajo de su gestión. Él es responsable, junto con otras instituciones del gobierno, de estar haciendo un manejo de la información que sea viable, que sea efectiva, que sea transparente, y eso ni lo tenemos. Si él se entera por medios de comunicación, entonces ya se enteró muy tarde. Entonces ese tipo de barbaridades ocurre año a año. Y después tenemos gestiones terribles de instituciones como CERNAP, por ejemplo. Tenemos una acusación, unas denuncias de los guardaparques desde hace más de un mes en San Matías, por ejemplo, que estaban rogando al director del parque que les dé recursos básicos. Los dejó sin camioneta, solamente manejándose en los incendios con 2 motos, porque él se llevó la camioneta de CERNAP de San Matías y se la llevó a Santa Cruz por más de un mes. Ellos están pidiendo la destitución de este director por su mala gestión, y tampoco tienen respuesta del CERNAP o del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces tenemos un montón de errores y de malos manejos de las responsabilidades del gobierno, que acarrean que cuando lleguemos a la época de incendio estamos en crisis como estamos ahora. ¿Cuáles son los municipios que necesitan más el apoyo de ustedes y qué es lo que necesitan estos municipios? Las ayudas se repiten y son desde lo más básico hasta lo más complicado. Desde la sociedad civil, nosotros como Ríos de Pies cada año estamos haciendo campañas de recolección de donaciones, y nos piden cosas como alimentos, bebidas, hidratantes, remedios básicos, porque estamos hablando de muchos bomberos voluntarios, bomberos comunales, que ellos están en la zona y que necesitan eso constantemente. Equipos de protección, por supuesto, nosotros mandamos listas que son coordinadas previamente con los guardaparques y con los bomberos, y ellos nos dicen qué necesitan. Esas listas las pueden ver en Ríos de Pie, que las tenemos colocadas ahí. Nosotros preparamos esos paquetes y los vamos destinando. Y obviamente después hay pedidos que son específicos, que tienen que ser respondidos por las autoridades competentes. Estamos hablando de maquinaria pesada, estamos hablando de cisternas. Volvemos al caso de San Matías, aunque no es el único para nada. Estamos hablando de municipios de Roboreo, obviamente en crisis, parques nacionales como Tuquis, que ya están con incendios, el Noel Kemp, pero en el caso de San Matías, por ejemplo, también hace 3 semanas o más están pidiendo una cisterna, porque los pozos de agua se han secado por los incendios, y los animales que sobreviven a los incendios están escapando, tratando de ir a tomar agua para sobrevivir, y encuentran solamente pozos secos. Los guardaparques necesitan llevar una cisterna para poder dejar agua en esos pozos. Ningún tipo de gestión del director, ningún tipo de respuesta, y eso no lo gestionamos nosotros como sociedad civil, porque ya estamos hablando de maquinaria que es muy complicada. Eso debería ser gestionada, por supuesto, por una institución, por la gobernación, que debería estar ahí, por el municipio, debería haber, o sea, hay muchas instituciones, y es un pedido urgente. Cada día que esperamos pueden ser más vidas de animales que estamos perdiendo y más riesgo.
Entonces hay distintos niveles de requisitos y la sociedad civil realmente responde desde llevando alimentos hasta equipos de protección para los bomberos de guardaparques, pero también necesitamos la intervención directa del gobierno para cisternas, para maquinaria pesada, eventualmente también piden el apoyo aéreo, entonces hay mucho tipo de pedido y todo urgente. Entonces, en base a lo que dices, ¿cuánto está llegando a afectar la sequía a esta región para que las llamas se propaguen? Las sequías ya venían desde antes y obviamente esa era una de las advertencias que estaban dando, que decían estamos en época muy seca, hay mucha materia combustible, o sea, para que hayan estos incendios de magnitud significa que hay mucha materia combustible. Entonces, mientras más sequía había antes de los incendios, había peligro de que esto ocurra, además de los vientos huracanados y otras circunstancias climáticas. Entonces, esa unión de todos los males es lo que hace que, por ejemplo, ahorita en Roboré hay incendios de quinta generación, que son de tal magnitud que básicamente son incontrolables. Ellos ya están manejando, ellos crean su propio microclima, así de intensos son. Entonces son las llamas que están viendo que son extremadamente grandes y no se puede hacer una intervención directa de parte de los guardaparques o de parte de los bomberos porque simplemente es muy peligroso. Entonces, todas estas circunstancias son las que nos advierten los conservacionistas, los biólogos, los guardaparques, la gente que está en la zona durante todo el resto del año, antes de que comience la época de incendios, nos están diciendo, miren que se va a venir, estamos con sequía, estamos con helada, hay muchas hojas caídas, o sea, todas estas cosas son advertencias que son escuchadas por nadie y solamente cuando empiezan los incendios comienza el show mediático y político donde ya las autoridades van solamente para aparecer en la foto y dicen que están trabajando cuando en realidad no están haciendo nada. Que también es otra de las acusaciones que escuchamos hoy de Calvin Montes, el viceministro, que estaba diciendo de que les parecía sospechoso que habían bomberos en las carreteras y que ellos actuaban, simulaban apagar incendios cuando en realidad no estaban trabajando. Y en realidad tenemos a tantos bomberos durante más de un mes y voluntarios que están trabajando desde antes que lleguen militares y después de que se vayan siguen en la zona. Entonces se necesita mucha mano de obra, mucha coordinación y sobre todo los recursos mínimos para que ellos estén a salvo mientras están haciendo ese trabajo. Muchísimas gracias, Carolina, por todo el detalle que nos has dado desde la ciudad de Santa Cruz. Esperamos realmente que la situación mejore más adelante. Hace un mes más o menos hablábamos con otra voluntaria de Ríos de Pie precisamente sobre esta situación y no agarrarnos desprevenidos para poder no lamentarnos también respecto a estas pérdidas por los incendios forestales. Muchísimas gracias por la atención. Perfecto, teníamos entonces a una voluntaria de Ríos de Pie que estaba con nosotros hablando sobre esta temática que está preocupando muchísimo no solamente a Santa Cruz, sino también a todo el país. Ahora nos vamos a un corte y retornamos con más información en Sin Mordaza. Asegura tu éxito electoral con la editorial Goberna. Somos una compañía internacional dedicada a la inteligencia estratégica y consultoría política. Tenemos experiencia por más de una década en Latinoamérica plasmada en nuestros libros. Estrategia electoral, consultoría y marketing político, defensa política, oratoria e imagen, inteligencia y contrainteligencia en campañas, operaciones psicológicas y psicosociales, con una metodología práctica y evolutiva. Goberna, especialistas en asesoría electoral.